¿Cómo están, estudiantes? Esta semana vamos a trabajar las teorías de la evolución para el grado noveno. Es un tema nuevo. Voy a empezar explicando parte del taller y la temática que se va a abordar. Entonces, en primera instancia es importante que escriban bien la dirección del correo para que la información de la retroalimentación les llegue y sepan su nota. Es importante que también revisen el Classroom, pues allí estoy enviando el taller para que lo solucionen por ese medio y de esa manera también puedan escribirme de manera directa. Entonces vamos a empezar por la primera teoría, que es la teoría del fijismo en el taller. ¿En qué consiste la teoría del fijismo? Pues propone que las especies del planeta, todos los seres vivos, no cambian, sino que se mantienen sin cambios durante todo el tiempo, desde el proceso de creación, y mantiene invariables a todos los seres vivos. Cada especie animal o vegetal que ha existido se ha mantenido igual. Y las que, por ejemplo, encontramos mediante evidencia fósil, es porque se extinguieron mediante diluvios o algunos tipos de extinciones, digámoslo así, gobernadas por o mandadas por Dios. En esa época, durante la teoría del fijismo, se propuso todo lo que es la taxonomía, que pues implica la clasificación de los seres vivos, y empezó a dar las primeras pautas encontrando coincidencias entre los diferentes seres vivos del planeta. Por ejemplo, el caso de los burros, las cebras y los caballos. Eso permitió en cierta manera generar una clasificación entre los seres vivos y dio las primeras pautas para poder generar las teorías de la evolución más adelante. Uno de los mayores proponentes de esta teoría fijista fue Cuvier, en el cual él nos decía que todos los seres vivos son formas definitivas y acabadas, es decir, no tienen ningún tipo de cambio. Las especies hoy son tal como fueron diseñadas por el Creador desde un principio. La Tierra ha sufrido constantes cataclismos, como les mencioné antes, diluvios y demás, que hacen que algunos animales y otros seres vivos desaparezcan de la Tierra. Eso es lo que generan y hace que aparezcan los fósiles, según la explicación de esta teoría fijista. Entonces, en relación a la teoría fijista o creacionista, porque involucra a Dios, es necesario que ustedes lean bien esta información que les suministro aquí y puedan contestar las preguntas que salen a continuación. En cuanto a las teorías del lamarckismo y darwinismo, que fueron posteriores a las del fijismo, encontramos varios autores principales, los cuales les voy a explicar a continuación. Entonces, en primera medida tenemos a Cuvier, que ya lo habíamos mencionado dentro de la teoría fijista, en el cual pues él, como ya les había mencionado, decía que los animales no cambiaban. Sin embargo, las evidencias de los fósiles y algunos seres vivos que se encontraron que son bastante primitivos y tienen características con otros, pues permitió dar paso a otro tipo de teorías un poco más desprendidas de la parte creacionista. Por ejemplo, Lamarck. Él proponía algunos cambios en relación a la teoría fijista, y es que los animales sí cambiaban mediante el uso y el desuso de algunas partes de su cuerpo. Por ejemplo, las que más usaban se fortalecían, las que no usaban se debilitaban, se atrofiaban o desaparecían. Entonces él proponía, por ejemplo, el caso de las jirafas. Como les comentaba, en esta teoría evolutiva, él mencionaba, Lamarck, que los ancestros de la jirafa todos tenían un cuello corto y se alimentaban de arbustos. A la medida del tiempo, las jirafas mantenían cada vez más los cuellos estirados y con frecuencia para alcanzar siembras o para alcanzar brotes más altos de los árboles. Entonces estiraban su cuello con más frecuencia. Eventualmente, debido a las siguientes generaciones y las jirafas, al tratar de alcanzar brotes más altos o ramas más altas en el árbol, pues iban creciendo su cuello. Esto es de la teoría de Lamarck. Después de varias generaciones, todas las jirafas tenían el cuello largo debido al intento de las jirafas en sus antepasados de ir tratando de estirar e ir fortaleciendo su cuello.
Esta teoría, por ejemplo, también se presta, por ejemplo, en el caso del tiranosaurio Rex, que se encuentra ese fósil, por ejemplo, la mayoría de animales que se han encontrado tienen los brazos muy cortos y eso se debe a que casi no los usaban, según esta teoría, entonces se fueron atrofiando. Si esos animales hoy día existieran, seguramente no tendrían brazos si lo postuláramos desde la teoría de Lamarck. Entonces, como les comentaba, dentro de la teoría de Lamarck, él proponía desde el origen de la evolución dos términos, el uso y el desuso. Afirmaba que las partes del cuerpo que usaba el animal se hacían más grandes y más fuertes, mientras que las que no se empleaban se deterioraban y terminaban por desaparecer. Por ejemplo, el caso de las jirafas, él también proponía otro ejemplo, el caso de un herrero. Según él, si un herrero hacía bastante fuerza con sus brazos, supuestamente sus hijos también iban a tener los brazos desarrollados. Sin embargo, según lo que se veía en la evolución, eso no era tan cierto. Es un proceso mucho más complejo y debido a eso, la teoría de Lamarck empezó a perder credibilidad y empezó a surgir una nueva teoría que propuso unos años después Darwin y Wallace, que se llama la teoría de la selección natural, la cual les voy a explicar a continuación. El mayor referente de esa teoría de Lamarck, de la teoría de Charles Darwin de la teoría de la evolución, es la selección natural. En esta, por ejemplo, en el caso de las jirafas, él hacía una explicación totalmente diferente a la de Lamarck para la evolución. En él hablan que existían dos tipos de jirafas, unas de cuello corto y unas de cuello largo. Debido a que ambas competían por el mismo tipo de alimento, unas tenían más ventaja sobre las otras. En este caso, por ejemplo, las que tenían cuello largo podían alcanzar los brotes o las ramas más altas, mientras que estos tenían más dificultades para hacerlo, lo que hacía que con el paso del tiempo, debido a la supervivencia y la lucha por el espacio, el territorio y la alimentación, pues los que tenían mayor ventaja evolutiva eran las que iban teniendo el cuello más largo, mientras las de cuello más corto iban disminuyendo su población, hasta que eventualmente la mayoría de jirafas tenían el cuello largo y las de cuello corto desaparecían. Eso hizo que, aparte de que el cuello largo evolucionara, se dieran otros tipos de cambios, por ejemplo, el desarrollo de la musculatura de los hombros, del cuello, el corazón tendría que ser mucho más grande para poder bombear la sangre, las venas y arterias tendrían que tener unas válvulas especiales para que la sangre llegase al cerebro y que el animal, por ejemplo, no se desmayase, para poder, por ejemplo, tomar agua en ciertas posiciones. ¿Sí? Entonces fue un proceso gradual de lucha entre especies y los más aptos o los más desarrollados con características pueden ser aleatorias le dan ventajas a otros para poder generar cambios con el tiempo y que los animales cambien, no siendo un proceso de uso y desuso como lo proponía Lamarck, sino una teoría totalmente nueva de selección natural, donde los más aptos son los que sobreviven y pasan su información genética a la siguiente generación. ¿Qué otro tipo de propuestas generó Charles Darwin igual a las que generaron un cambio dentro de la forma de ver la evolución de la vida en el planeta? Una es que a partir de formas simples, es decir, los primeros ancestros de los seres vivos en el planeta fueron organismos unicelulares muy simples que fueron pasando su descendencia y generando vidas o formas de vida más complejas con el tiempo, de manera muy gradual, que eso ha ocurrido durante millones de años desde la primera tipo de vida que surgió. Y a ese proceso, desde animales mucho más simples o seres vivos mucho más simples a más complejos, surge la teoría de la selección natural. Entonces, desde este punto, los organismos generan otros organismos similares. El número de individuos que se reproducen y sobreviven cada generación de la mayor parte de las especies es inferior con la que se producen inicialmente. ¿Qué quiere decir este punto? Lo que ocurre es que, por ejemplo, hay especies que producen muchos hijos, pero la mayoría no llegan a su edad adulta para reproducirse. Un caso particular, las tortugas. Ellas ponen una cantidad de huevos en las playas, por ejemplo, el caso de las tortugas carey, y solo algunas llegan a la adultez debido pues a la competencia, a la depredación y demás. Son muy pocos los animales que llegan
a su vida adulta, y así pasa con muchos organismos dentro del planeta. Otra de las características que propusieron es que los individuos de cada población pueden sufrir cambios o variaciones que son heredadas y no producidas por el ambiente, es decir, por mutaciones o cambios muy pequeños que hacen que, por ejemplo, una característica pueda llegar a ser ventajosa o no. La otra, la interacción entre esas variaciones que fueron heredadas y las características del ambiente son las que determinan cuáles individuos van a sobrevivir y a reproducirse y cuáles no, por la misma competencia. Lo que les comentaba, algunas van a ser viables para que el animal prospere o cualquier otro ser vivo, y hay otras pues que no. Con el tiempo esas variaciones que son beneficiosas se acumulan y dan como resultado un cambio en ese ser vivo. Por ejemplo, en el planeta se han dado varias formas de evolución de las alas. Conocemos, por ejemplo, las alas de los murciélagos, las alas de los insectos y las alas de las aves. Todos vienen de ancestros totalmente diferentes, sin embargo, la función de todos es la misma. Por ejemplo, aquí vemos el caso de las alas de una libélula. Las alas de una libélula, por ejemplo, están hechas principalmente de una proteína que se llama quitina. Diferente, por ejemplo, a las alas de una ave que pues sabemos por dentro tienen huesos, tienen tejidos y tienen piel, y las plumas que son una modificación de un ancestro antes de las aves que eran formadas por escamas que evolucionaron y se convirtieron en plumas y les sirvieron eventualmente para que las aves volaran. Entonces fueron características que han permitido, por ejemplo, que estos animales vuelen, pero son de ancestros totalmente diferentes. Y eso hace que la vida vaya diversificándose y cambiándose de un individuo muy sencillo a todos estos tipos de individuos que van generándose con el tiempo mucho más complejos, desde un microbio hasta un ser humano o los mamíferos que vemos acá. Pues bien, entonces en relación a lo que les comentaba, las teorías de la evolución que generaron un cambio en la visión de los seres humanos frente a los cambios que se dan en la vida son la teoría del lamarquismo y eventualmente la del darwinismo, que son las que vemos hoy día. Entonces es importante que ustedes lean la información y vean los videos, tanto el de apoyo que hago yo como los que están dentro de la guía, para poder contestar las preguntas que les pongo en el taller. En caso de cualquier duda, me pueden escribir o comunicarse con el director de grupo para que me envíen la información y con gusto les responderé. Entonces, hasta luego y muchísimas gracias por prestar atención a este video.